Él ve tu llorar, Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección. Paz perfecta da mi alma, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde bien, Dios me llevará hacia la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hacia la eternidad. En horas de angustia, conmigo Dios está. Tengo dudas y temores, refugio en la aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde bien, Dios me llevará hacia la eternidad. Dios me llevará hacia la eternidad. Amén. Buenas tardes, queridos amigos. En este día le damos la bienvenida a nuestro hermano Luis Agüero, su servidor Francisco Pérez. Aquí estamos una vez más para el estudio de la fe de Jesús y vamos a estudiar la lección número 5. Esta lección es muy interesante, a mí me gusta mucho porque me recuerda en mi infancia ciertos momentos agradables de mi vida. Yo recuerdo cuando era chico, mi papá venía de trabajar, eran las horas más emocionantes de mi vida. Salía yo de la casa y miraba a lo lejos, y ya cuando veía yo aquel señor chaparrito que se veía asomando, entonces yo salía corriendo para ir a alcanzarlo, a recibirlo y venirnos caminando hasta la casa. Esta lección nos habla acerca de las señales de la segunda venida de Cristo, y esto es importante para nosotros porque la promesa más grande que tiene la Biblia es la promesa del regreso del Señor Jesús. El Señor Jesús estuvo en la tierra, vino por primera vez, y antes de que Él viniera también hubo señales, y cada una de esas señales se fue cumpliendo
al debido momento, al debido tiempo, y en el momento exacto que la profecía dijo que habría de nacer el Señor Jesús, nació. Y en el momento exacto en que la misma profecía dijo que el Señor Jesús tenía que ser bautizado, fue bautizado. Entonces, al ver que la primera venida del Señor Jesús se cumplió y ver cómo las señales que se marcaron en la Biblia se cumplieron en su momento, quiere decir que para su segunda venida del Señor Jesús también hay ciertos eventos que se tienen que cumplir antes de que Él venga y que nos permiten a nosotros tener una esperanza segura en esa segunda venida, ¿verdad? Bien, entonces vamos a iniciar con esta lección número 5 de la lección de la fe de Jesús, y vamos a ir a la primera parte que dice ¿cuándo vendrá? Dice la primera pregunta: ¿qué preguntaron los discípulos de Jesús según Mateo 24:3? Vamos a leer ahí. Los invitamos a que busquen en sus Biblias Mateo, Evangelio según Mateo 24, capítulo 24, versículo 3. ¿Lo de lectura? Dice la palabra de Dios: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu segunda venida y del fin del siglo? Así es. Entonces, ¿cuál fue la pregunta de los discípulos en ese momento? Preguntaron cuándo van a hacer estas cosas, dice, y qué señal habrá de tu venida. Le preguntaron cuál era las señales que iban a preceder antes de su segunda venida, después de que él viniera por segunda vez. Muy bien, haciendo un poquito de contexto, ¿verdad? Con respecto a lo que preguntaron los discípulos, es que ellos venían caminando y de repente empezaron a subir y miraron hacia abajo, ¿no? Y le decían al Señor Jesús, presumiendo de algún modo, ¿no?, de la gran construcción que había en ese momento del templo, y el Señor Jesús le dijo: bueno, pues llegará el momento que no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Y es ahí cuando el Señor Jesús les empieza a platicar o a conversar con ellos en este discurso de 2 capítulos que vemos aquí en la Biblia. Exactamente, le preguntaron al Señor Jesús, de entre sus preguntas, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrían de su venida? Bien, la segunda pregunta dice, ¿se sabe? Esta es una pregunta muy importante porque muchas personas dentro y fuera de la iglesia han tratado de ponerle una fecha específica, ya sea a la segunda venida de Cristo o incluso al fin del mundo. En el 2012 me recuerdo exactamente cómo muchas personas empezaron a poner fechas porque decían que el calendario maya ya había terminado, y no recuerdo en qué mes y qué día era esa supuesta fin del mundo, pero me recuerdo que mucha gente estaba vuelta loca porque decían: ya se va a acabar el mundo, y otros decían incluso: no, es que el Señor Jesús va a venir. Y en fin, esta pregunta dice que si se sabe la fecha del regreso de Jesús, o sea, si el Señor Jesús en algún momento mencionó algo, o si alguno de los discípulos en algún escrito mencionaron algo acerca de su segunda venida, o si alguien por allá en la Biblia mencionó algo. Entonces, ¿qué nos dice Mateo 24:36 con respecto a la fecha del regreso de Jesús? Mateo 24:36, ¿lo leo yo? Sí. Muy bien. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús fue claro, ¿verdad? El Señor Jesús dijo que no había nadie en el mundo, ni siquiera Él estando en el mundo, sabía la fecha de su segunda venida. Razones por las cuales Él no dijo es para que la gente de algún modo se preparara de una mejor manera, para que no hubiera ciertos como sucedió en el 2012, que había gente vuelta loca, yendo y viniendo para todos lados, preocupada. Aquí el Señor Jesús no quiso mencionar ni una fecha, ni un día, ni una hora, ningún año, para que la gente se preparara de una manera adecuada, para que siempre la gente estuviera bien preparada, ¿no? Para que no dijeran: mañana viene, entonces me preparo hoy. Entonces es una preparación constante, ¿verdad? Y consciente, diría yo, Pancho. Sabes que esta pregunta es muy importante porque mencionabas ahorita, y sí es cierto, muchas personas, como sea que fuera, ¿verdad?, en su afán de tal vez de descifrar las profecías,
de que venga Cristo Jesús han estado marcando fecha tras fecha, pero la Biblia es clara. Dice que la venida del Hijo del Hombre nadie la sabe, dice, ni aún los ángeles que están en los cielos. Dice, ellos están nada más esperando la orden de regreso de Jesús, y entonces ya se da el regreso de nuestro Salvador, pero en sí, pues la verdad, Nadie tiene la fecha, solamente el Padre que está en los cielos. Ahora, con respecto a esto, aunque no sabemos, ¿verdad?, la fecha, la hora, el año en que el Señor Jesús va a venir por segunda vez, viene la siguiente pregunta, y es la pregunta, dice, ¿estamos en tinieblas respecto al regreso de Jesús? O sea, que quiere decir esta pregunta que si habrá alguna manera, no de saber la fecha, sino más bien de más o menos conocer los momentos en los que podría venir el Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 4. Vamos a leer ahí, les invitamos a que busquen en sus Biblias. Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículos 1 al 4. Y dice así: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, ¿estamos en tinieblas? No, mi amigo, mi hermano Francisco, mis amigos que nos están sintonizando, mi familia, tal vez no conozcamos mucho de la Biblia, ¿verdad? Pero obviamente ahorita vamos a tocar esa, ¿cómo se dice?, esa pregunta o esa característica especial. Pablo nos escribió aquí, ¿verdad? No estamos en tinieblas, definitivamente no estamos en tinieblas. Cristo dejó ciertas características en el mundo, en las personas, tanto social como política, como en todo entorno. Cristo dejó ciertas características, por eso nos dice Pablo aquí que no estamos en tinieblas, o sea, no sabemos cuándo, pero tampoco estamos totalmente a ciegas. Sabemos, va a haber ciertas cosas que nos van a marcar, está a punto de nada, todavía falta, y eso pues lo vamos a tocar más adelante. Exactamente, en la segunda parte de esta lección dice aquí, señales que anuncian el regreso de Jesús. Y el Señor Jesús predijo ciertas señales o actividades que habrían de suceder antes de su segunda venida, que a nosotros nos van a poner alerta en cualquier momento que veamos alguna de estas señales, o incluso, ¿verdad?, algunas de ellas ya se han cumplido, para poder determinar más o menos en qué momento el Señor Jesús podría venir por segunda vez a la tierra a buscar a sus escogidos. Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. Vamos a leer ahí Mateo 24, 6 y 7. Dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta es parte de las señales, ¿verdad?, que se mencionan en la Biblia con respecto a la previa segunda venida del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros prendemos la televisión o incluso en nuestros celulares y vemos las noticias que acontecen a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta de cómo es que la situación política, en este caso, en lo que se refiere a las guerras, está sucediendo a nuestro alrededor. Tenemos una guerra acá en Rusia contra Ucrania, hay amenazas de guerra por acá en Norteamérica, en fin, guerras y rumores de guerra hay. Levantamientos de nación contra nación también hay. ¿Por qué? Porque hay gobiernos que están siendo oprimidos y no quieren ser oprimidos, o gobiernos que quieren oprimir a otros gobiernos. En esa cuestión política podemos ver que eso ya se ha cumplido o se está cumpliendo en nuestros días. Otra dice que habrá pestes. Acabamos de pasar, o aún todavía estamos dentro de lo que es la pandemia del COVID. No se ha terminado por completo. Esta es parte de una pandemia, de una peste o de una enfermedad. Al menos aquí en nuestro país se han oído hablar de esa famosa viruela del mono.
Otra que parece que les había dado a los niños, que era de hepatitis, y otras más que han surgido en los últimos tiempos y que simple y sencillamente pareciera que más y más enfermedades surgen alrededor del mundo. Y por último, ¿verdad? Se menciona otro tipo de señales antes de la segunda venida de Cristo, que son las cuestiones naturales. Terremotos. ¿Cuántos terremotos vamos en el mes de abril y cuántos terremotos no ha habido? O al menos el más fuerte que se ha venido en este año fue el de Turquía. Y el año pasado, ¿cuántos terremotos no hubo? Y cada vez son más fuertes y más fuertes. Quiere decir que las señales de la segunda venida de Cristo están a la orden del día. ¿Sí? Pregunta número 5 dice, ¿qué condiciones sociales prevalecerán? Vamos al libro de Santiago en el capítulo 5, versículos 1 al 5. Condiciones sociales que prevalecerán. ¿Sí, Luis? ¿Nos ayudas? Sí, Santiago 1 al 5 dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales. El jornal de los trabajadores, de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama, y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido libertinos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Así es, bien. ¿Qué nos dice entonces acerca de las condiciones sociales que se vivirán en este mundo? Pues mira, a mi hermano Francisco, mi hermano que me sintonizas, mi amigo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el rico pues va a querer tener más. Y claro, en nosotros, en nuestras empresas, los que somos asalariados, definitivamente nuestra paga no es la que debería ser. Tú sacas el promedio de lo que gana un empresario neto, o sea, un jefe, pues obviamente no se asemeja ni a la 10ª parte de lo que te pagan. Las condiciones sociales que prevalecerán, pues obviamente son los ricos, van a querer tener más y van a oprimir al pobre a costa de lo que sea para que puedan sacar el mejor provecho, el mayor provecho. Exactamente, como que las personas mientras más acumulan dinero, más oprimen al pobre, de algún modo lo esclavizan, quizás no con grilletes, con cadenas, pero económicamente sí, ¿verdad? Y a pesar de que algunos gobiernos, por ejemplo en México, no sé, en Salvador quizás, se ha hecho una lucha para quitarle al rico y darle un poco más al pobre, la realidad se ve reflejada en los bolsillos de cada uno de nosotros, los seres humanos, ¿verdad? La siguiente pregunta dice, ¿cuál será la condición moral de la humanidad? Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Yo creo que con esto que vamos a leer, muchas personas van a estar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Dice de la siguiente manera, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evítalos. Y es triste, ¿verdad?, cómo es que vemos a nuestro alrededor cómo las situaciones morales han ido cambiando a través de los años. Yo recuerdo cuando era niño, yo ahorita tengo 42 años, cuando era niño era llegar a una casa y saludar a tus mayores. O sea, a mí me exigían mis padres, ¿verdad?, cuando llegamos de visita a casa ajena, saludar a los mayores. Eso es una costumbre que hoy en día ya no se tiene ese respeto entre
las personas adultas. Incluso entre los padres hay hijos que ya no respetan a sus padres. Sí. Y aquí dice la Biblia, ¿verdad? Hay gente que es cruel. En nuestra ciudad acabamos de tener un suceso muy triste con personas calcinadas en un centro migratorio, en donde la persona que tenía las llaves pudo haber abierto la puerta y no lo hizo. ¿Por qué? No lo sabemos, pero es un acto de crueldad. Se menciona aquí también traidores, engreídos. La mayor muestra de esto de ser engreído nosotros lo vemos en el celular, cuando abrimos un Facebook, un TikTok y vemos gente cómo se cree que ellos valen más que otras personas. Y en fin, cada una de las características que vemos nos menciona cómo la moralidad de nuestro mundo se ha ido perdiendo. El amor hacia las personas se ha ido acabando. Y esto nos menciona únicamente que Cristo viene pronto, ¿verdad? Sabes que, si me permites, mi hermano Francisco, también no sé si te acuerdas tú, estuvimos casi a la misma edad en la primaria, en la secundaria, preparatoria, mis amigos, hermanos que están escuchando. ¿Cómo está la condición moral ahorita, Pancho? No sé si te acuerdas tú en aquellos entonces, porque en mi caso se dio, oír hablar de algún alumno, de alguno de tus compañeros que se drogara. ¿Cómo veías ese caso? Pues era muy difícil, o sea, eran casos aisladísimos, exactamente. Y así es, o sea, nuestro tiempo era, y yo creo que hasta en la prepa fue cuando me topé con un compañero que se drogaba, pero le repito, y ahorita tristemente voy a las juntas de padres de la escuela de mi hija en la secundaria, y jovencitos que se drogan a esa edad, Pancho. Mi hermano, mi amigo, le preguntan a la maestra, oiga maestra, ¿y por qué no corren a los alumnos que usan drogas? No, dice, pues nos quedaríamos sin alumnos. O los corren a ellos primero. Entonces, la condición moral de la humanidad ahorita está, por eso dijo mi hermano Francisco, por eso dijiste bien, vamos a estar, si no es que todos, el 99% de los que estamos ahorita escuchando, estamos de acuerdo que la condición moral de la humanidad está perfectamente descrita aquí en la Biblia. Exactamente. Triste realidad la que vive nuestro mundo. Nosotros vemos, por decir ahora en Estados Unidos, ¿no?, como un jovencito, una jovencita agarra un rifle y se mete a una escuela a disparar sin ton ni son a cualquiera que se le ponga enfrente. No es la primera vez y sabemos bien que ha sucedido en algunas ocasiones en Estados Unidos, pero ahora ya era un caso cada 2, 3, 4 años, no sé, ahora se dan casos por año y ya no es lo mismo. Pero esos jóvenes, y no lo justifico en lo absoluto por lo que ellos hacen, porque no es bueno, no está bien lo que ellos hacen, es venganza, son problemas psicológicos, psiquiátricos que ellos tienen, pero muchos de esos jóvenes se ven aorillados a causa de lo que otros jóvenes les hacen a ellos. Las películas que hay en la televisión donde jóvenes populares, entre comillas, o que tienen cierto poder, entre otros jóvenes, se aprovechan de la debilidad de otros, y esto provoca o ha provocado que esos jóvenes que se han visto dañados por estos otros jóvenes quieran tomar venganza en algún momento. ¿Por qué? Porque a esos otros jóvenes no les enseñan a respetar, no les enseñan el amor hacia sus semejantes. Entonces estos jóvenes, por venganza, porque nadie les hace caso, porque nadie les pone atención, agarran un rifle, agarran una pistola y disparan en contra de quien se les ponga enfrente. Esto es parte de la moralidad que se ha ido perdiendo en nuestro mundo hasta el día de hoy, y esto, el mismo Evangelio de Mateo en este capítulo dice, es principio de dolores. Siguiente pregunta dice, ¿qué ocurrirá con la ciencia? Daniel 12:4, Luis, ¿qué nos dice? Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Así es. ¿Qué nos dice sobre la ciencia? Fíjate, mi hermano Francisco, cómo Daniel describe perfectamente. O sea, fíjense bien, y creo que igual todos vamos a estar de acuerdo, si no casi todos en esta pregunta también.
desde ¿qué te gusta, Pancho? 1890, de los 1900, no vamos a irnos tan lejos, para acá, o sea, de ir en caballo, el hombre se está empezando a trasladar ya en aviones o en trenes que van a velocidades que jamás soñamos ir en aquel entonces. Yo me acuerdo cuando tenía mis tiernos que 8 o 10 años, íbamos en un tren de orilla a orilla y durábamos 5 o 6 días en el tren. Ahorita, ¿en cuántas horas, Pancho, de orilla? Unas 5 o 6 horas. Sí. O sea, Se ha reducido. redució el tiempo de viaje increíblemente. Y no solamente Daniel se refiere a esto, digo yo que también se refiere al libro que estamos leyendo en este momento, a la Biblia. La ciencia, tanto espiritualmente hablando como en el mundo, ha explotado muchísimo. Comprendemos muchas cosas bíblicas que antes no comprendíamos. Y pues les decía, científicamente hablando, pues ni hablar, ¿verdad? Nos están viendo tal vez por su celular, un aparatito así. Si tú tienes más de 40 años, dime, ¿cuándo soñabas ver a otros 2 hombres hablando por medio de una cosita así? Pues en la vida, ¿verdad? Se multiplicó. Sí, exactamente. Me acuerdo cuando era niño, había una caricatura, los que tengan mi edad, que sean de mi época, quizás la recuerden, la de los supersónicos. Y veíamos esa caricatura y lo que sucedía o los artículos que ellos utilizaban, nosotros los veíamos en un futuro muy lejano. Y hoy en día la actualidad en cuanto a la ciencia ha rebasado a lo que se veía en esa caricatura, salvo algunas cuestiones, ¿verdad? Pero en la forma de comunicarse, en la forma de viajar, ha sido completamente avanzada la ciencia. La ciencia que en algún momento su principal motivo era el entender a Dios, tristemente en lugar de entender a Dios, se ha hecho a Dios de menos por causa de la ciencia. La ciencia, en lugar de contribuir a creer en un Dios que nos ama, se ha dedicado a desacreditarlo, en pensar que venimos por casualidad, existimos y todo ese tipo de cosas, cuando en realidad, si nosotros nos damos cuenta, somos seres complejos que no pudimos haber surgido de la casualidad, sino que un ser inteligente tuvo que habernos creado. Entonces la ciencia en muchas ocasiones es buena, pero también ha perjudicado mucho en muchos sentidos. Así es. Y esto solamente también el principio, ¿verdad? Porque conforme va pasando el tiempo, miren, por ejemplo, yo en los años, ¿qué será? Del año 2012, un poquito antes, que ya existían los celulares, no me imaginaba yo poder mirar películas en alta definición en un teléfono. Hacer una videollamada ipso facto, o sea, que yo me comunique con un familiar mío de aquí hasta Estados Unidos y que en un segundo, menos de un segundo, se conecta y podemos platicar con él. Entonces la ciencia ha ido avanzando a pasos agigantados. Última pregunta, dice, ¿qué señales se verían en los astros, en la naturaleza, en el cielo? ¿Qué señales se verían? Mateo 24:29 dice de la siguiente manera: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y quisiera mencionar algunas cosas de estas, ¿verdad? Este acontecimiento del oscurecimiento del sol ocurrió el 19 de mayo de 1780. Dice aquí que amaneció de una manera normal, pero a media mañana una extraña oscuridad cubrió una gran parte de los Estados Unidos de Norteamérica. El célebre astrónomo Herschel dijo: fue un fenómeno maravilloso de la naturaleza, cuyo relato se leerá siempre con interés y que ninguna filosofía sabrá jamás explicar. 19 de marzo de 1780. No fue como un eclipse común y corriente, porque dicen que todos los animales, las aves, al darse cuenta del oscurecimiento, todos empezaron a acurrucarse para dormir. No se podía mirar, no podías mirar más allá de tu brazo, o sea, era una oscuridad densa, profunda, que no permitía ver más allá. Otra cosa quiero mencionar, dice aquí también, caída de las estrellas fugaces.
Esta notable señal ocurrió la noche del 13 de noviembre de 1833. Un testigo de aquel suceso dijo: las estrellas caían con tal profusión que a su luz se podía leer un periódico. O sea, era tanto o tantas las estrellas que se veían, ¿verdad?, caer del cielo, que pasaban, que su luz o su intensidad luminosa era tan fuerte que si no tenías foco a tu alrededor, de hecho en ese tiempo pues no había lámparas como hoy en día, sin ningún problema tú podías leer tu periódico. Entonces, todos estos sucesos que hablamos, que mencionamos, y estas señales que se mencionan aquí con respecto a la segunda, previo a la segunda venida de Cristo, algunos ya se han cumplido, algunos se están cumpliendo y otros están todavía por cumplirse. Aquí se mencionan algunas actividades políticas, sociales, naturales, pero también hay algunas religiosas que aquí no se han mencionado, que quizás en otro momento mencionaremos, pero también hay algunas situaciones espirituales o religiosas que deberían o deben suceder antes de la segunda venida de Cristo. Por lo pronto, en lo que se refiere a lo social, a lo político, a lo natural, a lo moral, muchas de ellas ya se cumplieron o se están cumpliendo o se van a cumplir. Y como mencionábamos al principio, si Cristo Jesús en su primera venida mencionó y dio señales de que iba a venir y lo cumplió, ¿qué significa esto? Que su segunda venida también se va a cumplir, que estamos muy pronto a su segunda venida. Ahora, ¿qué debo hacer? Dice aquí, estar atento a las señales de los tiempos. Si nosotros nos estamos dando cuenta de que esto que menciona la Biblia está sucediendo a nuestro alrededor, debemos de estar ¿qué? Atentos, preparados. Y la última parte que dice, velar y estar apercibido. Bien lo dijiste, mi hermano. Si tú crees que Cristo viene pronto, si tú sabes bien, en tu corazón te das cuenta de que la sociedad se está yendo cada vez más para abajo, que la dichosa evolución pues está sucediendo al revés, ¿no, Pancho? En vez de ir evolucionando, vamos decayendo. Pues tienes que estar velando, tienes que estar apercibido de todas estas cosas que van a venir. Aquí abajito viene qué debemos hacer. Mi resolución: creo que Jesús vendrá muy pronto y decido prepararme para estar listo e ir con Jesús a la tierra nueva. Así es, querido hermano. Bueno, pues esta es la lección número 5. Nuestra invitación es de que estés atento a las señales de la segunda venida de Cristo. El Señor viene pronto y viene por un pueblo preparado, por un pueblo perfecto, por un pueblo que quiere vivir con Él. Hermano, antes de retirarnos, antes de terminar con esta transmisión, queremos invitarte a que nos acompañes en nuestras transmisiones de Facebook. Ahí vas a ver ahí en la parte de abajito nuestras páginas en las que nos puedes seguir. Tenemos una página para la lección de escuela sabática. Si tú quieres estudiar con nosotros también, eres bienvenido. Dale like. Lo hacemos con la intención de que este mensaje llegue a todas las personas que quizás en algún momento no podemos estar con ellas. Que Dios te bendiga, que disfrutes este día y que el Señor te acompañe. Bendiciones, hasta luego. Ay, ¿cuánto nos tardamos? Media hora al 100. ¿Media hora? Sí, súper.